Buenas tardes con todos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ah, Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Buenas tardes. Creo que podemos comenzar todavía. Hola, Oscar. Bien, buenas tardes. Miren, de mi parte, podemos comenzar. No sé si tenemos que esperar a alguien más o ya podemos empezar a trabajar por el momento. Ingeniero Arevalo, ¿se encuentra el ingeniero Arevalo? Sí, acá estoy ya. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Sí, adelante Ruth, tú diriges la reunión. Adelante, por favor. Ya, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, bueno, aquí estamos para explicar sobre de cómo se llevó a cabo el procesamiento y la parte metodológica, cómo se ha aplicado el muestreo aleatorio, ¿no? Y representativo por cada sector, y para que nos informe respecto a los resultados que se han encontrado al aplicar la encuesta, el ingeniero Arevalo. Sí, bien, buenas tardes una vez más con todos. El objetivo de la reunión hoy es lo que ya comentó la señora Ruth, la licenciada Ruth. Creo que si no hay preguntas de antemano, paso ya a exponer. A ver, si hubiera alguna pregunta de antemano. Bien. Sobre todo, ingeniero, Sí. para ver cómo, ¿no? Cómo se ha observado hasta el momento, ¿no? Acerca de nosotros, de que cómo colocamos los niveles de ítem, ¿no? En que se ha basado el cuestionario, ¿no? Como parte del informe metodológico, ¿no? También el procesamiento de la recolección y en cuanto a los datos en forma breve, ¿no? Indicándonos cómo se llevó a cabo, ¿no? En cuanto al informe que se nos envíe, ¿no? Y respecto al informe que nos envíe, que las preguntas estén correspondientes, sobre todo a la parte social, deben de ser analizadas por un ítem y también con tablas, ¿no? De contingencias cruzadas, ¿no? Las opiniones con las características demográficas, ¿no? Para ver si hay algo relevante, y también con las preguntas respecto al conocimiento de lo que es el drenaje pluvial, ¿no? Esto es en cuanto al procesamiento de datos, que nos indique qué source utilizó, si es el SPS, qué versión es, ¿no? Para que no me envíe una copia, ¿no? Porque yo utilizo el 23, pero si usted tiene una superior, por favor que lo grabe con compatibilidad para versiones anteriores, para poder analizarlo, ¿no? Eso era en cuanto a mi requerimiento, ingeniero Arevalo. Bien. Bueno, vamos entonces a ir resolviendo por partes las consultas de la licenciada. No sé si tuvieran alguna otra consulta para ir también tomándolas en cuenta. Bien, creo que no hay mayores consultas. Bueno, en el transcurso de la reunión, ya de repente 5 minutos, estará ingresando también el amigo Oscar, que, bueno, la licenciada ya lo conoce, es el ingeniero que ha estado a cargo de coordinador local en la ciudad de Tumbes, y ha estado específicamente trabajando con dos coordinadoras de grupo, que son la señora Rocío y la señora Shirley, quienes han trabajado, han tenido a cargo
el grupo dividido en dos, ¿no? Entonces, hemos tenido 15 encuestadores, los cuales han habido 7 y 8, ¿no? Cabe resaltar que, bueno, en otras circunstancias no lo comento, pero en esta vez sí va a ser necesario comentarlo, de que nosotros siempre tomamos la precaución de que nuestros encuestadores, en este caso, sean un poco más de los que nosotros requerimos con la finalidad de tener el apoyo necesario en el caso, en alguna contingencia. Y eso es lo que nos pasó en esta ocasión. Hubo un encuestador que tuvo que salir, pero fue reemplazado rápidamente por la persona que ya estaba escogida para la misma función. Bien, bueno, con respecto a la modalidad, al recorrido y todo lo que han llevado los encuestadores y cómo se llevó la encuesta en el campo, el señor Oscar va a exponer un poquito más a detalle. Quien habla, más que todo, va a ver la parte del procesamiento y la parte de los resultados que se han obtenido con respecto a la encuesta. Bien, cabe resaltar que los resultados los voy a presentar a manera de tablas y a manera de gráficos, ¿no? Y ya en el informe final, en el informe completo, ya irá el respectivo análisis que corresponde a cada uno de ellos. Es más, el análisis, conforme vayamos avanzando, se va a ir detallando el análisis de dichas variables, ¿no? Lo que sí, como le decía, no está todavía documentado, ¿no? Se está presentando ya en el momento del informe final. Bien, no sé si me podrían dar la posibilidad de poder compartir pantalla. A ver si me brindan la posibilidad de hacerlo. Intenta ver Juan. Ya, a ver. Listo, ¿me pueden visualizar? Sí se ve. ¿Sí? Ya, listo. Bien, entonces empezamos. Empezamos con la frecuencia y la distribución de la muestra en las diferentes zonas. También cabe resaltar que las zonas empezaron siendo 4, pero se hizo una redistribución y terminaron siendo 6, ¿no? Entonces es con 6 zonas las que se han tomado dichas encuestas. Bien, aquí tenemos lo que hemos trabajado. En total, exactamente 1.623 encuestas. De repente ustedes dirán, pero solamente eran 1.500. Sí, nosotros hemos tomado las precauciones del caso en sacar el 5% adicional y además hemos tenido también algunas encuestas por si tengamos alguna contingencia. Bien, y están distribuidas de la siguiente manera, ¿no? En la zona A, ¿no? B, C, D, E y F, ¿no? Según la frecuencia que ustedes están viendo en pantalla y según los porcentajes pues, que se están visualizando.
Ingeniero, disculpe, ¿puede hablar, levantar un poquito más su voz? Le agradecería. Muy amable, gracias. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Sí, ingeniero, ahora sí, Ahí gracias. me escuchan. Ya, muy bien. Ya, entonces lo que le decía, ¿no? Estamos que la muestra final, ¿no? Está repartida en 6 zonas, ¿no? Que cada una tiene ya sus propias áreas y las zonas que están son las que tenemos en pantalla, desde la A a la F, y cada una tiene su frecuencia determinada y su determinado porcentaje también, ¿no? Eh, Primero vamos a hacer un análisis global, ¿no? De lo que se ha encontrado a nivel general en la encuesta, ¿no? El primer punto, nivel global, ¿quién fue la persona que nos atendió? ¿No? Tenemos que tenemos pues madre, padre y otro, ¿no? En otro, pues lógicamente veremos más adelante que son otros, hijo, abuelo, cuñado, sobrino, una serie de personajes que aparecen, ¿no? En cuanto a lo que es la madre, es el que prácticamente tiene la mayor cantidad de frecuencia, ¿no? En otras palabras, nos dice pues de que es la madre prácticamente la que más está en el hogar durante los turnos en que se ha hecho la encuesta respectiva, ¿no? Ahí tenemos el gráfico, ¿no? Otras personas que nos atendieron, ¿no? Como les estaba explicando, ¿no? Y ahí podemos ver pues de que hay varios tipos de personas que nos atendieron: el abuelo, la cuñada, el cuñado, el dueño de la casa, el dueño del hogar, el encargado del hogar, ¿no? Encargado de la casa, encargado del hogar, ¿no? Encargado del taller, ¿no? Porque no solamente fueron casas de vivienda, sino también se encontraron talleres, negocios, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces todos estos fueron los personajes que se encontraron al momento de de aplicar la encuesta, ¿no? Tenemos pues de que la gran parte es el hijo es el que más ha respondido, ¿no? Es el que más ha estado dentro de los que son los otros, ¿no? Si no era el padre o la madre, estaban los otros, pero dentro de los otros la gran mayoría han sido hijos, los hijos varones sobre todo. Bien, ahora vamos a ver información sobre trabajo y educación. Antes que continúe, les quiero aclarar de que con la finalidad de poder manipular de mejor manera la base de datos que ya está estructurada en el SPSS, se ha dividido según las letras, ¿no? Eh, Hay un archivo para la A, un archivo para la B, uno para la C y así sucesivamente, lo cual no significa que estamos dividiendo la información porque, o que estamos rompiendo la información, ¿no? Porque está debidamente codificada, ¿no? El código o el número de la encuesta se mantiene en todos los archivos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo la encuesta, la E01-27, la veo en el archivo del encabezado, luego la veo en el archivo de la parte A, luego la veo en el archivo de la parte F. Quiere decir pues de que toda esa información que está en ese registro, en todos los archivos, pertenecen a la misma encuesta. Solo que repito, que por motivos de poder manipular de mejor manera
la base de datos, es que se ha creído conveniente hacer esa división. Además de que cada una de las preguntas también pertenecen a un determinado tema y se manipulan mejor de esa manera. Bien, avanzamos entonces. Empezamos con la ocupación actual. En la ocupación actual, nosotros tenemos que están lo que es trabajador, empleado, independiente, comerciante o empresario, ama de casa y otros, ¿no? Estas son las respuestas que hemos obtenido con respecto a esta pregunta, ¿no? Ahora, con respecto, ahí está, la gran mayoría son amas de casa. Estamos hablando de un 45% de las personas que nos respondieron fueron amas de casa, no tienen otro tipo de ocupación, ¿no? Ahí lo tenemos debidamente cómo es que se ha dado, ¿no? La otra ocupación actual, ¿no? Tenemos que está desempleado, estudiante, discapacitado, estudiante, jubilado, no trabaja, estudia, ¿no? Jubilado, ¿no? Entonces, estas son todas las respuestas que se han obtenido con respecto a la parte donde se decía ya qué otra profesión o qué otra función tú estás desempeñando, ¿no? Ahí está su gráfico. Luego, en la misma pregunta, se dice que si pertenece al sector público o privado, en caso de que sea trabajador o empleado, ¿no? ¿Ya? Y es por eso de que solamente son 267 los que pasan la valla, ¿no? Y los otros 1.355 se dan como perdidos. ¿Por qué? Porque prácticamente está dando a entender de que solamente son 267 los que están entre trabajadores y empleados, ¿no? Y de los cuales prácticamente el 57% están siendo de sector público y del sector privado el 41%, ¿no? Que son los resultados que nos han brindado. El ingreso total familiar. El ingreso total familiar, aquí nosotros hubieron unas dudas que nos llevaron en algún momento al error, que gracias a Dios se supo salir adelante. Y se sacó con provecho y más bien sirvió para obtener información a detalle al respecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que la pregunta se interpretó como el ingreso de la persona, solamente de la persona en el momento, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, las amas de casa, pues lógicamente a veces no tienen el ingreso propio, sino que dependen del ingreso del esposo o de un hijo o de otro integrante del hogar, ¿no? Entonces, ahí no se tomaba como propio, sino más bien se tomaba como otro. Entonces, pero nosotros estamos, o lo que se quería saber era el ingreso total familiar. Entonces, en base a en estos dos ingresos, tanto el ingreso de la persona como tal, más el ingreso de otro fuente, ¿no? Que sea otro integrante de la familia, ¿no? Esos dos ingresos van a dar como resultado el ingreso total familiar. Entonces, tenemos ya esa columna, esa variable donde tenemos el ingreso total familiar y lo que hemos hecho es, ¿no? Lo hemos
para poderlo trabajar, para poderlo manipular, lo hemos clasificado en rangos, ¿no? Y a cada rango le hemos puesto una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, del 0 al 1000, del 1001 al 2000, 2001 al 3000, 3001 al 4000, y así sucesivamente hasta el último rango, que es de 7001 para arriba, ¿no? Bien, y en base a esas etiquetas, nosotros tenemos estas frecuencias, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Por ejemplo, quiere decir que 941 encuestados, ¿no? Su ingreso familiar total está entre 0 y 1000 soles. 507 está entre 1001 y 2000 soles. 129 está entre 2001 y 3000 soles. Y así sucesivamente hasta que dos tienen un sueldo mayor a 8000 soles. Un ingreso total de mayor a 8000 soles, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos teniendo los ingresos totales, ¿no? Y los hemos clasificado para poderlos estructurar y poderles calcular la frecuencia. ¿Bien? Es más, creo que no se necesita una cantidad exacta para saber la frecuencia de esa cantidad exacta, sino más bien se necesita en este tipo de variables, se necesita trabajar con rangos para poder saber entre qué rangos se encuentra mi población estudiada en este caso. Bien, si fueran teniendo alguna consulta, me comunican para yo poder dar las respuestas de manera inmediata. ¿Ya? Aquí tenemos el gráfico que despierta de ello. Así como hemos hecho con el ingreso total, lo hemos hecho con el ingreso principal, que prácticamente es la repetición, pero con la diferencia que acá solamente es el ingreso de la persona que hemos encuestado. Ahí está, ¿no? También se ha tenido casi los mismos rangos. La etiqueta 1, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es de 0 a 1000, la 2 de 1001 a 2000, la 3 de 2001 a 3000 y la 4 de 3001 a más, ¿no? En este caso, la etiqueta número 1 sigue manteniendo la mayor cantidad, que en este caso es de 507, ¿no? Luego la etiqueta 2 de 312 y así sucesivamente. Ahí tenemos el rango, disculpe, el gráfico con respecto a los ingresos principales clasificados. Ahora la pregunta es el grado de instrucción. El grado de instrucción, tenemos que hay primaria, secundaria, técnica, universitaria y ninguna, ¿no? De las cuales el grado secundaria es el que mayor cantidad hay, ¿no? Lo cual también no significa que de repente toda la gente, ¿qué le puedo decir? No tengan estudios superiores, no, sino que de repente todavía no les toca llevar esos estudios superiores, ¿no? Entonces tenemos, repito, primaria, secundaria, técnica, técnico universitaria y ninguna, ¿no? Lo que les decía anteriormente, la parte secundaria, ¿no? Es la parte que más ha
más representativa dentro de esta muestra, ¿no? Y la pregunta es si terminó o no. Y nos contestan que sí han terminado la gran mayoría. El 71.3% de los que nos comentaron sí han terminado la mayoría, ¿no? Y si esto lo aplicamos también a la parte de que la mayoría nos decía que tenían la secundaria, quiere decir que la gran mayoría tiene secundaria completa, pero que no ha iniciado estudios superiores, ¿no? Entonces, esos análisis ya los podemos ir, esas conclusiones ya las podemos ir sacando, ¿no? Veamos ahora la información sobre la vivienda. ¿Ah? El uso que le están dando a la vivienda. Son 3 usos específicamente que se le están dando a la vivienda, ¿ya? Lo que es solo vivienda, lo que es la actividad económica y lo que es la mezcla de los dos, ¿no? La actividad económica y vivienda, ¿no? De los cuales el 85.9%, estamos hablando de 1.391 viviendas, su función solamente es la de vivienda. No hay negocio ni nada por el estilo ahí. Solamente es vivienda de la persona que lo habita. Bien, hasta ahí alguna consulta que tengan, de repente algo que quieran aportar o algo que quisieran que les saque alguna duda. ¿Ninguna? Bueno, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí, escucho. Quería hacer una consulta. Al inicio, de repente me perdí de algún detalle, pero había una clasificación de hijo en mayúscula y en minúscula. Y también hija en mayúscula y minúscula, toda la... ¿A qué se debe esa separación? O no sé si puedes explicarme eso. Ya, claro, Ok. lo que pasa es de que, a ver, acá, acá. Hijo, acá, en esta pantalla te refieres, ¿no? Exacto. Ya, lo que pasa es lo siguiente, mi estimado, lo que en el momento de hacer el cálculo, ¿no? Disculpa, de tomar la encuesta, este dato es un dato libre, ¿no? El cual, ¿cómo se llama? El respectivo, llamémosle así, el encuestador lo escribe y a la vez a la hora de pasarlo ¿cómo se llama? Al Excel, lo han cambiado de formato y aquí a la hora de calcularlo en el SPSS lo ha tomado como dato diferente, ¿no? Sí me he percatado, más bien gracias por recalcar ello, ¿no? Pero sí, tienes razón, si se supone que es hijo y para nosotros hijo es lo mismo, sea con mayúscula, sea con minúscula, ¿no? Nos estamos refiriendo a la misma persona y deberían contabilizar la misma cantidad, ¿no? Y en ese sentido, como te decía, sí tienes razón, ¿no? Es cuestión de pulir un poquito la base para que los datos de hijo se complementen. Pues en lugar de que aparezca 71 y 15,
que aparezca 86, ¿no? Y uno solo, pues, ¿verdad? A eso te referías, ¿verdad? Perfecto, estaré dejando entonces la referencia Sí, para que a eso me podamos refería. proceder con la atribución de su Muy bien, despacho. Muchas gracias. Buen día. no hay ningún problema. También creo que he visto ahí hermano y hermana. Ajá, sí, Sí. sí me he percatado justo en estos datos libres son los que más nos demanda un poquito más de tiempo y siempre se nos escapa uno por ahí que otro, porque justamente por ser datos libres, pues la persona a veces los escribe de una manera y el otro lo escribe de la otra manera sabiendo que es el mismo dato, ¿no? Entonces eso nos trae de ahí demoras en el momento de procesar, pero sí, tienen mucha razón, ya nos habíamos percatado también nosotros a la hora de hacer eso. Ajá. Bien, ¿alguna otra consulta? A ver, ¿alguna otra consulta? Bien, y vamos por aquí. Ya habíamos preguntado si había terminado. Y entrábamos a la información acerca de la vivienda. Con respecto a la información acerca de la vivienda, pues empezamos con el uso de la vivienda, que ya habíamos dicho de que habían tres opciones, lo que es solo vivienda, la actividad económica y la vivienda y lo mezclado, ¿no? Entonces, de lo cual se imponía que solo servía de vivienda, ¿no? Era la mayor cantidad de frecuencia. Ahora, la vivienda es, ¿no? Si es propia, es alquilada, es alquiler-venta o tiene otro sistema, ¿no? Se ha impuesto, ¿no? La frecuencia se impone que para la gran mayoría es propia, mientras que hay 71, una frecuencia de 71 con otro. Veamos qué es ese otro. Aquí está, su vivienda es otro, ¿no? Es cedida, ¿no? Algunos que no, simplemente dijeron que no correspondía a ninguno, pero no quisieron decir, ¿no? A qué correspondía, porque en este caso, como se trata de la vivienda, es un poquito, a veces hasta comprometedor para ellos, ¿no? O decir, porque ellos piensan que de repente se les está almacenando información, de repente para poderlos de ahí ir a empadronar o X por el estilo, ¿no? Para generarles algún inconveniente, ¿no? Entonces, de preferencia, simplemente decían que no correspondía a ninguno de lo anterior, pero que no decían a qué correspondía, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que en la opción D, que es otro, está cedida, herencia, invadida, prestada, que está cuidando la casa, que es un cuñado, ¿no? Entonces, esas son las opciones que tenemos dentro de esos 71 que aparecen dentro de otros, ¿no? Las opciones que se han encontrado son esas de acá. Ahí están. Bien. El material predominante, ¿ya? El material predominante que tenemos es material noble en este caso, ¿no? Que representa el 57.7% con una frecuencia de 935, ¿no? Y algo que dice muy bien del avance es de que, menos mal que en Estera solamente ya es una casita que la que está en ese. Ahora, que hay la parte de otro también, ¿no? Y ahí
material predominante otro, ¿no? Ya, tenemos lo que es calamina, caña y tripley, ¿no? Los servicios que tiene la casita, la vivienda. Energía eléctrica, un 96.3% sí posee energía eléctrica. Red de agua, un 85.4% sí posee red de agua. Red de desagüe, un 76% tiene red de desagüe, pertenece a la red de desagüe. Entonces, y por último, la red de gas. La red de gas solamente la gran mayoría no pertenece, pues no. Creo que la lógica lo dice porque en Tumbes no hay red de gas, ¿no? Pozo séptico, ¿no? Estamos hablando de que solamente el 15.8% tiene pozo séptico. Teléfono fijo, estamos hablando de que solamente el 4.9% tiene teléfono fijo, la gran mayoría no lo tiene, que es el 95.1%, ¿no? Ahora, con respecto al cable, el cable estamos hablando de que también la gran mayoría no lo tiene, que es 68.1%, y que sí cuenta con cable un 31.9%, ¿no? Luego tenemos que en Internet, ¿no? Que es hoy en día una herramienta muy necesaria y que pues lógicamente ha servido mucho, ha sido creo que el actor principal dentro de la última, del último año de estudios que se ha tenido, ¿no? Ha sido una doncella dentro de todos, ¿no? El que menos lloraba por internet. Entonces tenemos de que lamentablemente solamente el 20.1% tiene señal de internet, ¿no? Bueno, y ahí están los gráficos. Estamos hablando de la energía eléctrica. La zona verde son los que sí tienen energía eléctrica, ¿no? La red de agua, la red de desagüe, la red de gas, el pozo séptico, el teléfono fijo, el cable, internet, ¿no? Bien, entonces, aquí en este caso, bueno, a pesar de que la pregunta era una sola, pero traía dentro de sí prácticamente 8 preguntas internas, ¿no? Porque cada una pertenecía a un servicio diferente. Y aquí están, estos son los resultados que se tienen al respecto, ¿no? Ahora, el estado de conservación de la casita, ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta de que este estado de conservación es la opinión que tiene el usuario con respecto a su casita, ¿no? Muy bueno, es un 73, regular 942, que es la mayoría, que es el 58.1%, lo cual significa que la mayoría de los encuestados pues tiene una casita de regular para arriba, ¿no? Bueno, 483, malo 110 y muy malo 12, ¿no? Para buena suerte son pocos, ¿no? Ahí está. Información sobre la familia. ¿Cuántos habitan en la vivienda? Hola, ¿sí?
Bien, ¿cuántos habitan en la vivienda? Han habido casos hasta de 15 personas, ¿no? En una vivienda, ¿no? Aunque la gran mayoría está en las 4 personas. El 27.5%, que es la mayoría en cuanto a lo que es frecuencia, de las viviendas encuestadas, tienen como integrantes ahí de la familia a 4 personas que viven de manera permanente en esta casita, ¿no? Ahora, sí hay casas, como les decía, hasta con 15 personas viviendo, pero menos mal que son pocos, son 3 solamente. Tenemos el gráfico. La pregunta anterior era cuántas personas. Ahora vamos a preguntar cuántas familias, ¿no? Y cuando se habla de cuántas familias, estamos hablando prácticamente de una subdivisión dentro de la casa, ¿no? Una subdivisión dentro de la casa. Tenemos que para una sola familia, que es la gran mayoría, son 1.418 frecuencias, ¿no? Casas visitadas. Luego, la que tiene menor frecuencia es de 5. 5 familias, solamente una casita está en esas condiciones. Con respecto al seguro, se le pregunta si tiene o no tiene seguro, ¿no? La gran mayoría, que son 1.356, sí tiene. El 16.3% no cuenta con este seguro. El gráfico nos dice bastante, ¿no? Que la gran mayoría ya cuenta con su seguro. Será también porque el Estado está dando facilidades con esto del SIS, ¿no? Que ahora pueden ir y registrarse las personas que no cuenten con un seguro. ¿Cuál seguro? ¿No? Tenemos salud, una entidad prestadora de salud, seguro integral de salud, el SIS, un seguro particular u otros, ¿no? Entonces, tenemos que la gran mayoría, justo lo que les estaba diciendo temprano, no hace mucho les decía de que será por las facilidades que da el Estado en el SIS, y la encuesta nos está dando la razón. La gran mayoría está participando del SIS, ¿no? Tiene como seguro el SIS, que es el 59.3%, ¿no? Salud, que viene a ser un seguro particular prácticamente pagado, es el 23.1%. Y alguna empresa prestadora de salud, una entidad prestadora de salud, solamente pertenecen 4. Ahí tenemos, ¿no? El gráfico nos dice bastante con respecto a la importancia del SIS en esto. ¿Cuál seguro? Otro, ¿no? De los que dijeron tengo otro seguro, quiero saber cuál es, ¿no? Bien, unos están en el seguro del ejército y 3 saben que son otros seguros, pero no conocen cuál es, ¿no? Ahí está. El gasto promedio de la familia en salud. Tenemos también clasificado por rangos, por etiquetas,
de 0 a 1000, de 1001 a 2000, 2001 a 3000, de 1001 a 4000, 4001 a más. Y según esas etiquetas tenemos que 1365 familias, en este caso, ¿no? Porque ya estamos hablando ahí ya de la familia, 1365 familias tienen un gasto de 0 a 1000 soles, ¿no? 171 de 1001 a 2000 y así sucesivamente hasta que tenemos que 5 familias, disculpen, 16 familias tienen un gasto de más de 4000 soles. Está, la gran mayoría está entre 0 y 1000 soles. La mayoría de los encuestados están entre 0 y 1000 soles. Enfermedades que presentan usted o su familia. Aquí nosotros le hemos preguntado por 14 enfermedades diferentes, ¿no? Estamos hablando de, a ver, un momento porque el Zoom me tapó la pantalla. A ver, a ver. Uy. A ver, ahí lo tengo más pequeño y ahí lo puedo leer para ustedes. La primera es depresión. Luego tenemos asma, infección a la garganta, hipertensión, ¿no? Tenemos pues de que de depresión, para buena suerte la gran mayoría no sufre de depresión. De asma tampoco, de garganta tampoco, hipertensión tampoco, ¿no? En infecciones de la piel no hay problemas, ¿sí? Infecciones estomacales tampoco, diarrea tampoco, parasitosis tampoco, infección de los ojos, colesterol, osteoporosis, obesidad, corren con la misma suerte, no hay por qué preocuparse por ahí. Cardiopatías tampoco. Y pues podríamos decir de que en general, en términos generales, de todas las enfermedades que se han planteado, que se han preguntado, en todas, para buena suerte, no hay ni una que se podría decir así que haya arrasado con la población. Al contrario, ¿no? Sí se presentan, pero en porcentajes bastante bajos y en porcentajes que se pueden, que son manejables, ¿no? Están sus respectivos gráficos. Bien, información acerca de del riesgo y la vulnerabilidad.
con respecto al daño por inundaciones, ¿no? Tenemos de que en este caso sí hay que preocuparnos porque la gran mayoría, ¿no? La mayoría de los encuestados ha dicho que el daño que ha tenido ha sido muy grande. Y otra cantidad parecida ha dicho que regular. Eso quiere decir que entre regular y muy grande, pues el daño que han presentado las casitas por las lluvias, ¿no? Pues ha sido bastante, ¿no? Ahí está. Miren, entre regular y muy grande, pues la cantidad ya es como para preocuparse con relación a lo que se quisiera, que sea poco o nada. ¿Cuántas actividades se ven afectadas? Varias, algunas, ninguna. En este caso, la que tiene mayor frecuencia es alguna, ¿no? Eso quiere decir, pues, de que ya el poblador se siente incómodo porque ya le está afectando en algo, ¿no? Pero también, se podría decir así que él mismo acepta que todo, o que ya se está acostumbrando o que no le afecta mucho, porque dice algunas, no varias, ¿no? Mencione. Y aquí tenemos una diversidad de actividades que los pobladores han mencionado en sus respectivas frecuencias. Hablan del trabajo en la moto, la movilidad, no puede salir a vender, incluso hablan hasta que las personas no les compra pan, el acceso a los hogares, el acceso al trabajo, ¿no? ¿No? Tienen que realizar caminatas, ¿no? Y así sucesivamente una serie de actividades pues que les genera incomodidad a ellos debido a las lluvias, ¿no? Problemas que generan las fuertes lluvias, ¿no? Aquí en esta pregunta se le ponen alternativas, pero en este caso la pregunta permite que uno pueda marcar más de una a la vez, porque yo puedo tener más de un problema en casa por las lluvias. Entonces, si yo tengo más de un problema en casa por las lluvias, pues puedo marcar en este caso más de una. Entonces, es por ello que vamos analizando alternativa por alternativa. Y la alternativa A, ¿no? Dice inundaciones dentro del hogar y la calle, ¿no? ¿Cuántos dijeron que tienen esa incomodidad, ese problema? Dijeron 524 dijeron que tienen esa incomodidad, mientras que 1106, que son el 67.9%, dije no lo tienen. Solamente 524, el 32.1%, ¿no? Ahí está. El rebalse del desagüe. ¿Cuántos dijeron que sí tenían ese problema? Dijeron 567 tienen ese problema, mientras que 1063 no lo tienen, ¿no? Charco de agua y barro en la calle. Tenemos que 962 tienen ese problema, mientras que 668 dijeron que no lo tenían.
En este caso, el caso de los charcos de agua y barro en la calle, es un problema de la mayoría. Aquí sí hay que tomar cartas en el asunto, dado que ya estamos hablando de la mayoría en este caso. Y en este caso, ¿quiénes dijeron que ninguno? ¿No? 142 personas dijeron que no tienen ningún problema, ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, pero la mayoría, que es 1.487 personas, pues han dicho que sí tienen algún tipo de problema con las fuertes lluvias. También hay una parte que dijo que tiene otro tipo de problemas que no son necesariamente los que se han mencionado en las alternativas, ¿no? Entonces los hemos contabilizado en la parte de otros, ¿no? Y hemos tomado nota en la parte de otros. ¿Y cuáles son esos otros problemas? Los problemas que tienen o que se les han presentado son derrumbes, enfermedades, filtraciones de agua, humedad en la pared, la quebrada crece y no se puede pasar, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas también afecta a la población. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo protege su vivienda? Con muros de contención, ¿no? 388 personas dijeron, sí, yo aplico muros de contención para proteger mi vivienda. Pero la mayoría dijo que no los usaba. Con barricadas, 492 personas dijeron que sí usaban barricadas, pero 1.113 dijeron que no las usan. Otros tipos de proteger su casita, ¿no? Y nos hablaron de una diversa de formas de cómo proteger la casita, ¿no? Hacer zanjas, poner muros de tierra, rellenos de tierra, retirar agua con baldes, ¿no? Y así sucesivamente. Hormigón, veredas propias. ¿En qué medida participa? ¿No? Ya están las lluvias, todo, pero ¿y en qué medida participas tú en la prevención también, ¿no? En el apoyo de esto. Alta participación, solamente 4. Regular, 199. ¿No? Y la gran mayoría dijo que no participaba de ninguna forma. 1.376 personas. La pregunta que se les hizo es, ¿cómo crees que se solucionaría el problema del recojo de basura? Esta pregunta es una pregunta de respuesta múltiple, porque al igual que la pregunta anterior que les comentaba que yo puedo coger más de una forma, acá también yo puedo seleccionar más de una forma de cómo darle solución al problema de la basura, ¿no?
el principal recojo por la municipalidad, ¿no? Son 1071, ¿no?, que dijeron que eso debería ser la solución correcta. Que ellos se organicen en brigadas de limpieza, ¿no? Dijeron 534, dijeron que sí, ¿no? Pero la mayoría, que son 1087, no lo tomó en cuenta. Suprimir las tuberías de desagüe, ¿no? 170 dijo que esa era la alternativa, mientras que la mayoría, que es 1451, dijo que no. Ampliar las redes de desagüe. 475 dijeron que esa era la solución, mientras que 1146 no estaba de acuerdo. Les preguntaron que si su familia estaba organizada para una lluvia, ¿no? Para hacer frente a una lluvia. ¿Qué contestaron ellos? Pues dijeron que muy bien organizada estaban 259 familias. Estaban muy bien organizadas. Mediamente organizadas, 665 familias. No está organizada, 687. Bien, si nosotros vemos lo que es medianamente organizadas con muy bien organizadas, pues estamos hablando de la mayoría de las personas encuestadas. Entonces, se podría decir que de repente ya las personas están aprendiendo a que deben estar organizados, pues, para poder hacer frente a los diferentes peligros que nos depara la naturaleza. La salud perjudicada. La salud fue perjudicada por las lluvias. No dijeron 1106, mientras que sí dijeron 505. ¿Cree que el cambio en el cambio del clima? No, dijeron 41, sí dijeron 1570. ¿Y usted cree que con el tiempo las lluvias serán más intensas? No, dijeron 665 y sí dijeron 946 familias. Bien, ¿alguna consulta? A ver. ¿Alguna consulta hasta aquí? Me está faltando todavía procesar 12 preguntas. El día de hoy las estoy procesando. El día de mañana yo ya puedo tener esas preguntas debidamente procesadas, ¿no? Y a la vez, como me va a sobrar un poquito de tiempo, voy a hacer también ya la depuración de lo que le comentaba temprano al amigo que me hizo la consulta con respecto a por qué aparecía 2 veces, por ejemplo, la palabra hijo, ¿no? O la variante hijo, por qué aparecía la variante hijo 2 veces, ¿no? Entonces, para poder depurar y poder ya sacar resultados más, más adecuados, ¿no? Más exactos. Continúe, ingeniero, al terminar ya serían las preguntas, ¿le parece?
Ya, lo que pasa es de que, justo lo que les estoy diciendo, ¿no? Hasta lo que le he expuesto es lo que tengo avanzado en este momento, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, ya. Ok, entonces le haremos la pregunta. Ya, ingeniero. Ya. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Ya, ingeniero. Bueno, eh, los rangos de los ingresos familiares también pueden ser segmentados por la cantidad de miembros del hogar, ¿ok? Para ver si existe una información que pueda ser más relevante, ¿ya? En cuanto a la pregunta 18 respecto a los problemas de la zona, debe ser filtrada por sector, o sea, ¿no? Por cada sector, para conocer Ya. para así conocer cuál es la problemática en cada uno, puesto que en el recorrido que se ha hecho, se ha podido observar que muchas zonas no cuentan con pistas, lo que podría estar relacionado al barro que se forma, así como existen sectores altos, bajos, que se relacionan a la caída del agua y su emposamiento. Otra observación es que respecto a la base de datos, para confirmar que no hubieron datos perdidos, ¿no? Todos respondieron todas las preguntas, ¿no? En los casos en que dijeron que sí, fue perjudicada su salud por las lluvias, también sería importante segmentar por zona, ingeniero, ¿no? Del 1 al 7. Más que nada son observaciones, eso es lo que quería acotar, ingeniero. Ya. Eh, claro, con Ingeniero respecto. Arevalo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Sí, quería consultarle. Bueno, yo viajé a Tumbes justo cuando se hacía la encuesta, un día jueves, creo que la encuesta ya había empezado el día martes. Y bueno, al día jueves ya casi se tenía como mil encuestas realizadas, ¿no? Entonces, pero digamos, ya se había determinado la cantidad digamos, de encuestas por cada ADP, ¿no? De las 26 ADP. Pero para la identificación de las viviendas, se estaba, digamos, encuestando de manera en el método del barrido, ¿no? Entonces, yo puse ahí una observación, justo le comuniqué a la licenciada Ruth, y me dijeron que se iba a corregir, y yo quería saber de qué manera hicieron esa corrección, ¿no? Para poder tener válido, digamos, la muestra, ¿no? Para que sea de manera aleatoria, digamos. Ya. Le explico. Suponiendo que el ADP tenía que ver, por ejemplo, unas 10 manzanas, ¿no? Entonces, si en esa zona o en esa área el encuestador tenía que aplicar 100 encuestas, por ejemplo, lo que se hizo es agarrar y decir, ya, para que no hagas el método del barrido y de repente te quedes nada más por aquí por una zona y no comprendas todo, lo que se hizo es, ya, si tienes 10 manzanas y tienes 100 encuestas por aplicar, vas a aplicar prácticamente 10 encuestas por manzana. ¿Ya me entendió? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, de esa manera distribuimos de mejor manera, pero también tomando en cuenta, porque eso también fue otro dato que nos encontramos bastante, tomando en cuenta que en muchas ocasiones en las casas, sí es cierto que están las casas ahí, pero no hay quien las ocupe, ¿no? Entonces, lógicamente, esas casas pues no pueden ser tomadas en cuenta, ¿no? Existen físicamente, pero no hay personas quien las esté ocupando, ¿no? Y eso nos ha pasado bastante porque la mayoría de nuestros encuestadores nos estuvieron informando eso, ¿no? Incluso en algunas zonas, bueno, pasó de que
una encuestadora estaba un poco temerosa, menos mal que se le pudo apoyar, y dado que ella decía pues de que la zona que estaba como que le daba un poco de temor, dado que habían demasiadas casas en estado prácticamente, llamémoslo así, entre comillas, de abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque no vivía nadie, ¿no? Y ella tocaba y las personas aledañas le decían, no, ahí no vive nadie, y así sucesivamente, ¿no? Correcto, ingeniero. Solo con una segunda, digamos, nota, me ha quedado sorprendido sobre la cantidad de respuestas con respecto a las preguntas sobre el tema de salud, ¿no? La mayoría son 5%, a lo más 15%. En anteriores diagnósticos, cuando se hizo en el proyecto de drenaje, esto de Tumbes en el 2013, salía un porcentaje bastante alto, ¿no? Pero bueno, solamente como nota de observación. Ya hay que eso es todo. Bien, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, me estaba olvidando también, disculpe. Sí, sí, le escucho. Usted presentó, digamos, los 6 sectores, ¿no? Para efectos digamos, del informe. Lo va a presentar en su análisis, así también por sectores, o sea, un análisis, digamos, de todas las variables que se está analizando por sectores, o va a ser así como lo ha presentado todo en conjunto. Ya, justo eso es lo que les quería hacer la aclaración. Mire, Sí. ahorita lo estoy haciendo así en conjunto, dado que la verdad que nos demandaría bastante tiempo hacerlo por sectores, ¿no? Dado que son varios. Pero en el informe ya lo vamos a detallar, y es más, vamos a también dentro del informe incluye por parte de nosotros un análisis y una recomendación de repente, ¿no? Con respecto a lo que encontramos, ¿no? Es más, la Ok. licenciada no hace mucho también me ha hecho el pedido de que hay varias cosas que quiere que se analicen más que de manera global, quiere que se analicen con respecto a la zona, ¿no? Para poder determinar algunas cosas, ¿no? Ingeniero, quizá esa parte por sectores podría ir, digamos, al final del informe. Así es. Digamos, sí, solo como, digamos, como un anexo, no sé. Pero el análisis tendría que ser inicialmente de manera global. Ya. Bueno, y de ahí detallar, bueno, los análisis por sectores, ¿no? Que sería un capítulo más. Claro, esa es la idea, ¿no? Poder, porque justo la idea de haber separado por sectores la zona que se va a intervenir, pues lógicamente es para poder comparar el comportamiento del poblador de la zona A con respecto al comportamiento de la zona B, ¿no? De repente los de la zona A tienen mayor facilidad, por ejemplo, suponiendo, le pongo un caso, con respecto al recojo de basura, pero el de la zona B no lo tiene. Entonces, por ahí tiene un problema el de acá que el de acá no tiene. Entonces, por eso es de repente algunas reacciones que tienen, ¿no? Sí, sí, o sea, en realidad necesitamos los dos. Necesitamos uno de manera global, así como lo he presentado, y otra, digamos, por sectores, ¿no? Así es, así. Yo sí tengo una pregunta, digamos, más que nada como especialista en realizar ese tipo de muestras, es si generalmente estas preguntas que se hacen sobre la salud de una persona
son, digamos, son preguntas certeras, porque en realidad los índices que tenemos nosotros de, digamos, de enfermedades, ¿no? De ERAS, IRAS, estos de infecto con, ¿no? El tema diarreico o enfermedades respiratorias, generalmente contradicen con la realidad. Generalmente, le digo porque he visto muestras donde contradicen a este tipo. No sé si usted también podría decirnos algo al respecto, porque usted como que ya conoce un poco más el tema Claro. de este tipo de muestras. No sé qué nos puede comentar, porque muchas veces la gente oculta información o no suele declarar estas cosas. Justo eso le iba a decir, ¿no? Lo que pasa es de que hay dos factores que han corrido factura en este caso, ¿no? Que es, el primero es de que la gente a veces, lo que estaba diciendo, ¿no? Oculta por ciertos temores, ¿no? De repente la persona sí tuvo X cosa, pero como no lo quiere decir, ¿no? Simple y llanamente te dice, ah, no ha pasado nada, no ha ocurrido esto acá en mi familia, ¿no? Y así sucesivamente, lógicamente que de uno en uno, a las finales los resultados este, son diferentes con respecto a la realidad. Y lo segundo es pues de que los encuestadores también en esta partecita justo de la parte de salud han tomado una, llamémosle así, una especial atención porque justo me decían, son 14 preguntas en una y no cree que de repente también el encuestado como que se limite un poco a poder decirnos la verdad, o de repente al inicio sí nos dice la verdad, pero de ahí conforme lo vamos preguntando, va a ir ocultando la verdad. Le digo, sí, de repente puede ser una tendencia, pero hay que tratar de que la persona se sienta de manera normal, natural y que pueda decir la verdad tal y como lo queremos, ¿no? Para poder obtener los resultados deseados, pues, ¿no? Eh, más bien la consulta que yo les tenía a ustedes es que de repente si ustedes quieren alguna estadística específica con respecto a la base de datos que se ha generado. A ver, ingeniero, Sí, le escucho. sí, mire, usted va a brindar también la base de datos digamos, en archivo SAO, ¿cierto? En el archivo Claro, de, exactamente. ya, para poder de repente nosotros poder hacer algunas tablas cruzadas, digamos, uno puede manipular ya esa información digamos, a requerimiento, ¿no? Ajá. En todo caso, le podemos hacer llegar, porque todavía usted, acá me parece que todavía está trabajando esta Así base de es. datos, Ajá. entonces le podemos hacer llegar con la licenciada
algunas cosas específicas, o en todo caso ya si tenemos la base de datos también nosotros ya podemos hacerlo por cuenta propia, ¿no? Ah, ya, listo, no hay ningún inconveniente. Sí, A no ser de que, hecho, el a no ser que otros especialistas quizá requieran, ¿no? También queda abierta esa claro, posibilidad. Claro, ingeniero, ¿no? Como está diciendo el colega que ya pues la base de datos, usted ya nos enviaría, por decirle, esas bases de datos más pulidas, por decir, ¿no? exacto. Sí, sí, Para que se pueda trabajar, ingeniero, ¿no? Ya cualquier otro requerimiento o observación se lo haré llegar a través de su correo, ¿le parece? muy bien, exactamente. Muchas Sí. gracias, más bien. No, ingeniero, a usted por habernos las dudas o algo, las observaciones, ¿no? Por decirlo así. Bueno, usted sabe de que esto tiene algo de que es muy importante para el trabajo de todos nosotros, ¿no? Y Así es, así es es. por eso que se ha pedido para que usted de esta forma nos esclarezca un poco, ¿no? Y se va a ir con, así como estamos hasta ahora, cualquier otra duda, inquietud, a través del WhatsApp o el correo, para que usted Así nos es, se estaremos la en diga. constante Claro que sí, comunicación, claro exactamente. que sí, ingeniero. No sé si alguien tuviera alguna otra eh, inquietud, alguna recomendación para el ingeniero Arevalo. Más bien les dejo el mismo punto. Cualquier duda o cualquier aporte que crea que pueda mejorar el trabajo, lo pueden hacer directamente de repente a mi correo o al WhatsApp. Y encantado, porque la idea es, pues, hacer un trabajo sumamente pulido, pues, ¿no? Bien diseñado, bien elaborado, ¿no? Estamos por ahorita en la etapa del proceso y todo ello, ¿no? Y ir, limpiando las basuritas que se presentan en el camino. No sé si alguien tuviera algún otro comentario, alguien. Bueno, parece que ya no hay algún otro comentario, ¿no es así? Ya, entonces, licenciada, estamos en constante comunicación. Claro que sí, ingeniero. Continuamos. Muchísimas gracias por su apoyo. Más bien, cualquier duda también que tenga y le puedo llamar. Claro que sí. Listo, Muy amable. Muchas gracias. muchas gracias con todos. Permiso. Ya, gracias, ingeniero Juan. Entonces, eso sería todo para esta reunión. Así es. Muchas gracias. Luego, Ya, ya, comunicar que a las 6 de la tarde hay otra reunión sobre la última ya del día sobre los servicios ambientales. A las 6. Ya, eso, entonces, finalizando esta reunión. Entonces, hasta luego, hasta las 6 de la tarde con todos. Hasta luego. Ya. Hasta tarde. Luego. Hasta luego.